Aragón Radio les ofrece la gala de entrega de premios de la música aragonesa. Decae la inocencia expuesta si en tiempo a madurar tributa un solo concepto, la imagen y su moral del eco y la entraña un rumor osas ofender a la norma y su ficción. Fiebre y el alma se quiebra, la sangre hierve. ¿Cuánto en ti habrá de mí? Esculpes cada palabra, cada gesto lo has de estudiar. Los descuidos provocan dudas y esas dudas te alejan más y más del eco voz de la entraña un rumor osas ofender a la norma y su ficción. Fiebre y el alma se quiebra, la sangre hierve. Encierras tu voz y aún no comprendes cuánto en ti habrá de mí. Cuánto en ti habrá de mí. Bienvenidos a los 8º premios de la música aragonesa. Bien plegatos aos güeitenos premios da música aragonesa. Bonvenon ye la oca premioi de la Aragona Musico. Benvinguts als 8ens premis de la música aragonesa. Hola. Buenas noches, bienvenidos, como os ha dicho aquí el bonito playback a la 8ª edición de los premios de la música aragonesa. Antes que nada, felicitar a Care, que son fantásticos, por este bonito vermut que nos han hecho a la gala. Y bueno, estamos aquí, lo que os decía, la 8ª edición de los premios de la música aragonesa, organizados por la web aragonmusical.com, con patrocinio de CAI.joven, del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, y la colaboración de Aragón Radio. Por mi parte, agradecer a Aragón Musical, a los chicos que han confiado en mí para presentar esta gala, espero no defraudar.
y si no, pues me echáis una mano. Vamos a ir un poco al ataque, que vamos con un poco de retraso. El primer premio de la noche es para la mejor web relacionada con el panorama musical aragonés. Para entregar el premio tenemos a dos artistas muy implicados con el mundo de la música, dos fotógrafos estupendos pertenecientes al colectivo Anguila, que con sus trabajos, que por cierto recientemente hemos podido ver en el Centro de Historia, una exposición preciosa, con sus trabajos, decía, inmortalizan y captan esos momentos tan importantes para nosotros, por lo menos los que disfrutamos del mundo de la música. Además han colaborado con infinidad de grupos aragoneses en fotos promocionales, en portadas, como Bronski, Bigot, Da, etc, Rapsus Clayes, ¿verdad? Que sabía que se me iba a olvidar. Para entregar este premio, mejor web, Iván Herrero y Pedro Hernández del colectivo Anguila. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, los nominados a la mejor web aragonesa del 2006 son... Mejor web relacionada con el panorama musical aragonés. Bumburiclub.com, capitanlillo.blogspot.com, lasnovias.org, thequalitytrinityproject.com. Y el ganador a la mejor web aragonesa 2006 es para Las Novias. Bueno, la verdad es que realmente ha sido toda una sorpresa. Veníamos pues sin saber nada y de hecho estábamos convencidos de que no habíamos ganado, así que bueno, pues no tengo más que agradecerle pues a estos 4 chicos, aquí tenemos a 3, que hayan hecho esa música tan maravillosa, pues que realmente ha sido la gran inspiración para la página. Gracias. Mejor vídeo musical, documental o reportaje que tenga que ver con la música en Aragón. Te cambian los tiempos, de Viella Nuey. Velocidad absurda, de Da. Concierto en Veruela, de Distrito 14. Vivir para contarlo, de Violadores del Verso. El ganador Mejor Vídeo Aragonés 2006, Concierto en Veruela, Distrito 14. Bueno, pues muchísimas gracias. Tampoco lo esperábamos, qué curioso, ¿no? Nadie se espera el premio. Daré las gracias a esta gente que tenéis aquí. Son el equipo que ha hecho posible que este vídeo se lleve a cabo. Son la gente de Insertos Producciones y que se merecen este premio también. Ya me había distraído yo. Es que hay que hablar más. Tercer premio. Este premio a mí particularmente me parece muy interesante, aparte de que todos lo sean. Es el premio a la persona o entidad que apoya de algún modo a nuestra música. Aparte de los que a veces de una manera u otra hagamos música, realmente sí que necesitamos un apoyo exterior porque en los locales de ensayo nos quedamos muy así y no vemos más allá de nuestras narices. Para entregar este premio tenemos a un promotor de conciertos, Toño Berzal, que a través de su agencia Luna Llena, gracias,
Toño Berzal, que se encarga también, entre otras cosas, de la programación del Teatro del Mercado, que todos sabemos por el cual han pasado muchísimos grupos locales, nacionales e internacionales. Toño Berzal, por favor, te toca premio a la persona o entidad que apoya de algún modo nuestra música. Estás aquí ya. Buenas noches. Bueno, los nominados al mayor apoyo aragonés 2006 son... Persona o entidad que apoya de algún modo a nuestra música. Aragón Radio. Ciclo Muévete en directo. Click, de Aragón Televisión. La campana de los perdidos. El ganador es Aragón Radio. Aragón Radio. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, para empezar, en fin, muchas gracias. Estamos muy contentos. Quiero hablar en nombre del equipo de Aragón Radio, que sé que estamos todos muy felices. Primero, quiero daros la enhorabuena por la magnífica fiesta y la magnífica gala que estáis o que estamos compartiendo todos gracias a Aragón Musical. En fin, este premio nos llena de alegría, desde luego, porque como sabéis somos muy jóvenes, llevamos solamente 1 año y medio de vida. Nos llena también de responsabilidad porque nos comprometimos desde el principio a apoyar la música aragonesa y desde luego lo vamos a hacer. Y este es un compromiso que hemos tenido ahora y que mantengo en firme y mantenemos todo el equipo desde luego en firme, más aún después de haber recibido esta magnífica estatua de José Azul, ¿verdad? En fin, muchísimas gracias y desde luego he de decir que las otras 3 candidaturas a recibir este premio a mí me parecían y me parecen desde luego absolutamente merecedoras de él. Por eso he de decir, como las personas que anteriormente lo han recibido, los grupos que anteriormente lo han recibido, no lo esperábamos. Muchas gracias a todos. Pueden pasar 3000 años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. ¿Cómo olvidar tu sonrisa? ¿Cómo olvidar tu mirada? ¿Cómo olvidar que rezaba para que no te marcharas? ¿Cómo olvidar tus locuras? No. ¿Cómo olvidar que volabas? ¿Cómo olvidar que aún te quiero más que a vivir, más que a nada? Esto lo ha hecho para demostrar que en Aragón hacemos muy buena música. Creo. Cuarto premio de la noche, de la tarde, de lo que esté ahora, ya ni idea. Mejor maqueta. En mi época
Las maquetas eran una cosa así que se metía en un radiocassette. Ahora mismo ya, yo estoy muy mayor ya para esto. Mejor maqueta o grabación no... bueno, ya saldrá en el vídeo. Entregan el premio. Dos personas muy importantes, o muy interesantes por lo menos, en nuestro panorama actual. Jaime Lasaosa y Octavio Gómez Milián. Jaime es cronista musical, es guitarrista de Sterian. Octavio es poeta, escritor, rapsoda, noctambulero y estas cosas que tanto nos gustan. Juntos tienen un proyecto poético musical junto a Pablo Malatesta llamado Experimentos Indanote. Experimentos, please. Premio a Mejor Maqueta. Buenas noches, Zeta. ¿Qué tal? Bueno, vamos a dar el premio a la mejor maqueta y eso se supone que son grupos jóvenes o que aún no tienen un contrato discográfico y bueno, aparte que tenemos ahora unos minutos después de haber visto a la vuelta de los mestizos y que los niños del Brasil van a volver también para que los chicos que no los pudieron ver en su momento los disfruten. Pues vamos a pedir además la vuelta de las novias, por lo menos para un concierto, ya que no han dicho nada antes. Así que nada, bueno, la premio a la mejor maqueta. Mejor grabación realizada sin contrato discográfico. Insulina Morgan de Insulina Morgan. Mr. Hyde de Mr. Hyde. Seth de Seth. Juaco la Virgen de Juaco la Virgen. El premio a la mejor maqueta es para Insulina Morgan. ¿Dónde estarás, mi amor? ¿Qué será de ti? Ya no son preguntas para mí. Y aunque vengo a mi pena, si me da por pensar, me siento desolado. Quiero volver a amar, I'll be in love again, I'll feel so dead. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bien, una grata sorpresa para nosotros. Falta un componente, Jorge. Grato porque se grabó la maqueta en 6 días, gracias a la ayuda de Rafa Domínguez. Para algunos a lo mejor Insulina Morgan no les suena a nada, para otros sí. Entonces muchas gracias a Rafa Domínguez sobre todo por ayudarnos en esos 6 días a conseguir esta maqueta y este premio. Muchas gracias. Mejor directo. Discutible, todas estas cosas, pero bueno, estos son los premios. Para entregarlo tenemos una gran persona, afortunadamente un gran amigo. Manuel Estarreado es el coordinador de Cadena 100 Zaragoza. Cadena desde la cual siempre se ha apoyado, afortunadamente, y por lo que a mí me toca, a nuestra música, la música aragonesa. Me alegro mucho de que esté aquí. Y bueno, como por ejemplo el próximo Club 100 que hacen el 8 de marzo con Volador en Cabaret Pop, que se me olvidaba. Es que tengo cosas apuntadas que tengo que decir. Manolo, por favor. Buenas noches. Bueno, la lista que tiene aquí Santi para contar cosas, larga y extensa, pero bueno. Los nominados al mejor directo son... Mejor actuación de grupo solista aragonés más destacable. Almagato. Labodrama. Taco. Volador. Si hubiéramos tenido un aplausómetro, a lo mejor hubiera valido mejor premio, mejor directo para Volador. Será distinto a toda la realidad, a todo lo inservible. Si todo lo que es fácil no quiere complicar, ya solo le queda brindar y encontrar a su Julieta en un boticlub o en cualquier altar. Bueno, pues agradecer a todo el mundo, sobre todo a la gente que viene a los directos, porque los directos son una fiesta en las que participan dos partes, entonces creo que es parte del público, de todos los que vienen a vernos. A toda la gente que nos apoya, a todas nuestras familias que son los que nos aguantan, y una mención especial para Quique, que está ahí, que apoya siempre el grupo. Gracias.
Yo quería decir una cosa, quería dedicar el premio a la gente que riega en el desierto. Gracias. Como el encargado de hacer la promoción soy yo, Volador actuarán esta noche en la fiesta de la Reset. Sexto premio, mejor canción. Para entregarlo tenemos a los grandes ganadores de la última edición. El Galgo Rebelde se llevaron premio a mejor álbum y mejor grupo. Lo tengo aquí apuntado. Para recogerlo, Jesús López, Paco La Higuera y Pili Romeo. Para recogerlo, no, para entregarlo. Bueno, pues los candidatos para esto de la mejor canción, que es algo así como lo que era en otros tiempos lo de los singles, son... Mejor tema musical aragonés. Soñando otra vez, de Distrito 14. Desolado, de Insulina Morgan. Eterna y fiel, de Care. El meteorólogo, de Tuco Requena. Cómprame un meteorólogo, Tuco Requena. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Cómprame un meteorólogo que prediga tu mal humor, por favor. Reloj con la boca por tu pelo. Vengo guarro perdido, ¿eh? No me he puesto nada. Pues muchas gracias a los músicos que me acompañan, que sin ellos pues Tuco Requena es un cenutrio. A la gente que también nos apoya, a ese Jesús Peñas que nos lleva a la prensa. Salimos en la prensa últimamente mucho. No sé si mereciéndolo, pero con un buen trabajo de esta gente. Y bueno, pues a Estudios Sin Compasiones, que también nos grabó el disco. Y a la gente que nos ha votado, porque esto lo bueno que tiene es que es un voto de público. Gracias. Bueno, yo no tenía que salir ahora, pero bueno. Care, les hemos pagado para hacer 2 temas y les falta uno. O sea que, por favor... Bueno, antes de empezar querría decir que esta canción es un poco... resume un poquito todo lo que creo que casi todos de nosotros hacemos, que es ir contracorriente y luchar por una idea y un sueño, ¿no? No suelo dedicar canciones, pero creo que esta canción hoy me apetece mucho dedicársela a Raquel, una amiga que está muy malita y que creo que es importante que luche para seguir adelante. Es verdad, de nada sirve sentir, devora cada vez más, y es mi voluntad, lo sé, se acaba el tiempo de dar la vuelta a un mundo que nunca ha sido hecho para mí. ¿Para qué voy a fingir? De lo evidente a lo real, si no es tan simple, ¿qué más da? Dime qué más da. Nací con alas, libertad y hambre de un sueño a consumar, y no hay quien pueda hacer que no lo logre alcanzar. Que quede muy clarito. No hay más opción que te cuesta entender. No es vocación, sino estigma en la piel. No hay rendición, no, no. El silencio es más cruel. No hay oposición que pueda retener mi vuelo. De lo evidente a lo real, si no es tan simple, ¿qué más da? Dime
Muchísimas gracias. Y decía antes que no tenía voz hoy. Menos mal. Felicidades. Los Care, que también son muy modestos, tampoco dicen nada. Dentro de nada los veremos con banda entera porque están terminando su tercer disco, o sea que dentro de nada tendremos... Muy buenas noches, Santi Rex. ¡Hombre, Enrique! No sabía que venías, qué majo. Yo tampoco, la verdad. Mira, es que me he enterado tarde. Estaba tranquilamente en la estación intermodal. Perdón. Con Copy, Smith y Spooky. Hablando de músicos folclóricos, Guatemala. Problemática que a todos nos preocupa, ¿no? En fin. ¿Qué tal, Santi? Venía a saludar aquí a los amigos. Menos mal que de vez en cuando te dejas caer por aquí. Que ya se te va echando de menos. La verdad es que tengo algo que decir y este es el momento, ¿no? Yo creo. El 12 de octubre nos reunimos, un grupo que tuve aquí al lado en la Romareda. Podéis ir comprando los tickets a partir del 1 de marzo. ¿La habéis vuelto a alquilar, la Romareda? Me han dicho, sí. Sí, la verdad que te acuerdas de aquel concierto con las novias. Qué bonito es el amor, sí. Qué Hace bonito. 15 años ya, por lo menos. Pues teníamos fíjate, pelo y todo, bueno, yo. Yo quiero pedir una cosa en este día tan especial. El año pasado se cumplieron 15 años de aquel concierto. Pero te voy a decir, y lo ha dicho Octavio, que nos hemos reunido, héroes de silencio. Sí, nosotros un poco también. Niños, en mayo en la Oasis presentan lo 19 nuevo. de mayo en el Oasis, Niños del Brasil en concierto. Niños de Brasil. Y pediría que las novias... Por favor, Toño, ¿puedes bajar? Un fuerte aplauso para Toño, por favor. ¿Dónde está Toño? Y traga. Con esas gafas no veo. Porque os acordáis de... No sabes calamidad. Un fuerte aplauso. Increíble. Ya con el micro de Madonna. Pues aquí estamos los tres de nuevo. Bueno, la gran pregunta que quiere hacerte todo el mundo. ¿Las novias, hay una reunión o algo? Hay una reunión, sí, hay una reunión, Enrique. Lo que no sé es cuándo va a ser esa reunión. La verdad es que, no sé, estamos todos emplazados para una reunión y yo espero que sea dentro de poco y que llegue a buen puerto. Es lo que deseamos. Pues que así sea. Un fuerte aplauso para las novias que nos dieron tantas buenas canciones. Cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti, cerca de ti. Lunes, martes, miércoles. Enrique, la pastilla. Bueno, esto es verdaderamente... Es auténtico, ¿no? Me veo traspuesto, Enrique? No, yo estoy muy contento porque hoy es un día grande de los músicos de aquí. Pándalo Pachuli, Gomita y la polquería de Lupita. Y bueno, hoy ha sido un placer. Lo único que quiero preguntar, enhorabuena por el premio, enhorabuena Ainhoa, enhorabuena las novias. ¿Yo estoy nominado para algo o no? Si este año no has hecho nada. Yo creo que sí, para mejor performance en directo. Yo creo que aunque sea para... ¿Cómo que no he hecho nada? Hombre, a ver, un disco a medias y un conciertito ahí en el liceo tampoco puntúa ya, que esto ya tiene nivel. Pero a ver, ¿quién tiene cojones a hacer eso con Nacho Vegas y aburrir a la peña, ¿no? Bueno.
Seguro que el año que formas. viene recibirás más de uno. Bueno, pues oye, muchas gracias, saludar a todos y lo dicho, haremos una romareda de nuevo. O dos o tres. Un aplauso para Toño, para las novias. Yo me despido. Adiós, amigo. Un bajú, un bajú, un bajú. La pastilla, Enrique, la pastilla. Séptimo premio de la noche. Se me está cayendo el micrófono este de Madonna, ahora voy por ahí. Mejor canción en lengua minoritaria. Para dar el premio este año tenemos a Fernando y Sito, fueron los ganadores del año pasado con su grupo Mayacán. No pudieron recogerlo, no pudieron venir aquí porque estaban en Alemania, pero sí que ganaron con su tema Cierzo y este año dan el relevo. Mejor canción en lengua minoritaria aragonesa. Hola, buenas noches, buena nit, buena noche a todos y todas. Bueno, en primeras queremos agradecer, nos vais a permitir que este año demos el premio en aragonés, si no os importa. En primeras queremos agradecer a Aragón Musical esta candidatura de luenga minoritaria por la reconocedura que suposa a toda esa chen que luita día a día, a todas esas collas y grupos que cantan en aragonés y en catalán y que fan que contienen vivas esas luengas do país nuestro. Luego también agradecer a la chen que hemos votado la añada pasada por el premio que no pudimos recollir. Y ahora os candidatos a millor canta en luenga aragonesa son... Mejor pieza con letra compuesta en cualquiera de las hablas minoritarias de la geografía aragonesa. Te debo una canción, Nueva Cocina, tributo a Iso Ray, de Ángel Petisme. Cultura popular de Los Draps. Merecina del Urtero con Lurte. Espiellos, Beires y Fierros de Ulut. Bueno, millor canta en luenga minoritaria aragonesa 2007 y Cultura popular, Los Draps. Cultura popular, no sé cómo te resistir en la cultural. Cultura popular, no nos tenemos una pesadilla. Cultura popular, no sé cómo te resistir en la cultural. Bueno, bona nit. Nosaltres parlarem en català, és la nostra llengua, és en el que cantem. Primer, agrair a Aragón Musical que fa aquests premis. Segon, agrair al col·lectiu Mago Fermín i a tots els grups que canten en la seva llengua, Mayacán, Ulut, Prau i molts que me deixaré per seguir fent esta faena. I tercer, que jo crec que ens hem de dirigir a dues persones, una volta que ens deixen un micro i tanta gent escoltant-nos. Primer al senyor Marcelí, que parle com jo, és del costat del meu poble i no dels collons de fer una llei de llengües. I el segundo, al senyor Biel, que li parlaré en castellà, perquè és que si no, no me va a entender. Que deje ya de escuchar a los viejos falangistas y que de verdad nos dé nuestros derechos. Aragón trilingüe. Molt bé. Octavo premio. En este estoy nominado. O sea que, inmerecidamente, pero estoy nominado. Premio a la mejor difusión de nuestra música fuera de nuestras fronteras. Me ha costado, no lo he memorizado, es imposible. Pero bueno, en el vídeo se explicarán de qué va. Para entregarlo, dos personas muy vinculadas con el periodismo y con la música, Aitana Muñoz y Rafa Angulo. Aitana, desde sus labores de prensa y radio, ha terminado en la televisión autonómica y Rafa, desde Mundo Sonoro, coordinación del apartado aragonés, ya nos hace programación de conciertos y todo lo que puede. Así me gusta. Aitana y Rafa, por favor. Y espero decir eso de, y el ganador soy... Pero no. A ver. Hola, buenas noches a Buenas todos. noches, buena nit. Buena nit. Y bueno, Buena noche. Buena noche. Y bueno, felicitar a Aragón Musical porque se le ocurran, vaya. O sea, no hay que dar mucha explicación más. Y vamos a decir los nominados para
para el premio a mejor difusión de nuestra música. Bueno, y gracias por reunirnos, porque hacía que no lo veía esta mujer mucho, o sea que gracias a Aragón Musical. Mejor premio de difusión de nuestra música fuera de nuestras fronteras, y los nominados son esos. Mejor grupo, solista, persona o entidad que ha difundido la música aragonesa fuera de sus fronteras. Amaral. Muéveteendirecto.com. Santirex.blogspot.com. Violadores del verso. Y el premio va para... Tan solo Violadores del verso. Volvemos a contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios que quisieron convertirse en canción. Recoge el premio Diego Bernat y Sergio Ibarra en nombre del grupo. Contarlo con la misma pasión. Hemos reservado la mejor colección de delirios. Nada, gracias en nombre del grupo, que pues están en medio de la gira y no han podido venir a buscarlo y alguien tenía que hacer el recaudo. Gracias a todos. Pues ya me lo podían haber dado a mí, si no podían venir, pero bueno, otra vez será. No, por lo menos ellos se lo merecen y yo no, porque lo mío es solo por placer. Ya no sé dónde vamos. Noveno premio, a la mayor proyección. Este premio se da pues a los grupos o solistas que se considera que tienen un futuro más prometedor dentro del mundo de la música. Esto es un poco utópico, pero bueno, porque lo del mundo de la música yo no sé si tiene mucha proyección en general, pero bueno, nosotros seguimos creyendo en ella, seguimos creyendo en este tipo de cosas y en gente que la apoya. Por ejemplo, Rosa Pellicero, que va a entregar este premio, es la actual directora de Aragón Radio, después de haber pasado por una larga experiencia periodística que le llevó a ser presidenta de la Asociación de la Prensa, a directora del jefe del gabinete de prensa de la DGA, etc, etc. Sabe muchísimo de estas cosas, sobre todo de proyección. Rosa Pellicero, te toca. Muchas gracias, buenas noches. La verdad es que después de lo bien que lo han hecho Aitana y su compañero, ¿verdad? Un poco de respeto salir aquí. Bien, en Aragón se hace mucha y muy buena música y de eso tenéis mucho que decir la mayoría de las personas que estáis en esta sala, ¿verdad? Muestra de ello son los nominados a este premio que a continuación vamos a conocer. Mejor grupo o solista con un futuro musical prometedor. Almas Mudas. Miss Diciembre. Project Implosion. Tuco Requena. Bien, y el premio es para Almas Mudas. Pero ahí fuera está toda mi gente, feliz con la mierda de siempre, miedo a aquello que fui. Vida mía, esto es urgente, o voy a estar ausente, no quiero morir aquí. Bueno, nada, pues muchas gracias. La verdad es que nosotros tampoco lo esperamos. Y bueno, gracias a Aragón Musical sobre todo porque nos ayudan mucho y como mínimo nos permiten pasar unos ratos cojonudos con la música. Gracias. Bueno, la juventud se pasa con el tiempo, o sea que tranquilos. Es que yo también quería estar nominado al premio de mayor proyección, pero vamos, me parece que ya se me ha pasado un poco. Bueno, hablando del Aragón Radio que hemos hablado antes, vamos a tener un lujazo de chica aquí en el escenario, que hace poco estaba allí actuando. Tenemos muy pocas chicas en la música en Aragón. Hacer el favor de menear un poco el culo. Y las pocas que tenemos se nos van fuera. Por lo menos las que se van triunfan. Clarita con los peces, la Marala, Carmen París, todas las que se van triunfan. A María José Hernández le queda muy poco. Se nos irá enseguida y triunfará. Muy buenas noches. Es un verdadero placer estar aquí, en esta gala de música aragonesa.
Esta canción es la canción que da título y abre mi tercer disco, Círculos Concéntricos. El imán de tus ojos cruzó la galaxia, atrapando la luz de millones de estrellas, y en su trayectoria topó con mis párpados, y un eclipse de luna se clavó en mis pupilas, y ya todo giró en el delirio magnético de un cometa perdido entre tiempo y espacio, que en la constelación boreal de tus brazos puso rumbo al deseo más allá de Pegaso. Y ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula dónde apuntar, porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar. Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón, y una nube orbitando alrededor del sol. Círculos concéntricos en mi corazón, y la osa menor brillando en tu dirección. Cruzó la galaxia, el imán de tus ojos cruzó la galaxia, el imán de tus ojos cruzó la galaxia, cambió el universo por arte de magia, y se pierden las naves y sus tripulantes, porque tus ojos las desvían a Marte, y ya no marca el norte la estrella polar, ni mueve la luna las olas del mar, ni sabe la brújula dónde apuntar, porque el imán de tus ojos ha vuelto loco al sistema solar. Y ahora hay círculos concéntricos en mi corazón, y una nube orbitando alrededor del sol. Círculos concéntricos en mi corazón, y la osa menor brillando en tu dirección. Para dejar de pensar en ti, no me hacen falta razones, me sobran los motivos, pero flaquean mis intenciones para olvidarme de ti. He de morirme un poquito y no volver a sentir cerca tus labios malditos, para olvidarme de ti, para olvidarte. He de empezar por saber cómo asesinarte, y no tengo más que palabras, versos y rabia.
Las lágrimas las gasté velando noches amargas. Encontrar la pasión arrebujada en tus brazos y en cambio solo encontré mis sueños hechos pedazos y no lo siento por ti ni por creer tus mentiras. Lo siento porque te di todo el amor que tenía y para olvidarme de ti, para olvidarte, he de empezar por saber cómo asesinarte y no tengo más que palabras, versos y rabia, cenizas de una mujer enamorada. Gracias. Joaquín Pardinilla. Estos artistas no se promocionan nada. Actúa el día 6 en el Teatro Principal. Apuntarlo, que va a estar bien, creedme. Hace mucho rato que oigo ya algunos estómagos por ahí crujiendo. Ya sé que es la hora de la cena. Esperar un poquito, que ahora en la Reset tenemos tapas musicales ofrecidas por el Festín de Babel con actuaciones Alejandro Montserrat y Volador. A las 10 en Reset, o sea, aquí al lado. Bueno, vamos demasiado bien de tiempo, o sea que no sé si no ir un poco más lento. Pero bueno, vamos a pasar a lo que... No sé si tenía que recordar alguna cosa más. Aprovecho antes de que se me olvide. Los premios los ha diseñado José Azul, estas mariposillas metálicas que están dando, que no me ha tocado, pero bueno. Ya me dijo José que tenía una mal hecha que me la iba a guardar, por si acaso. Pero bueno, aunque sea sin plaquita. Está ahí girando. José tiene, a partir de la semana que viene, no sé el día, pero bueno, ya lo miráis en cualquier lado, una exposición en Utebo, en el Centro Cultural de allí. Os podéis pasar porque hace cosas muy chulas. ¿Y qué más? Pues nada, vamos al mejor álbum. 10º premio de la noche. Lo entrega Antonio Saz, que es el responsable de imagen de la Caja Inmaculada. La Caja, aparte de patrocinar estos premios, ya sabéis que está involucrada en muchas historias de espectáculo y de música que se hacen en nuestra comunidad. Trae mucha gente de fuera, apoya a mucha gente de aquí, vende entradas, ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, patrocina esta gala también. Antonio, al ataque.